que tiene esta unidad es que ustedes dominen los conceptos básicos sobre las tuberías de aducción o conductoras que se colocan en los sistemas de distribución. Bueno, vamos entonces a comenzar. A ver, esperen un momento, están entrando estudiantes. El que tiene el micrófono abierto, que lo apague, por favor. Vamos entonces a comenzar por lo que se define como aducción. Dice que una aducción es el sistema encargado de la conducción o transporte del agua desde la obra de toma hasta la red de distribución, ya sea por medio de tubería, como estamos viendo acá, por medio de túneles, como estamos viendo acá, o por medio de canales, como vemos acá. Fíjense como un detalle importante es que en caso de que la conducción sea a través de canales, estos canales tienen que ser techados o tapados, porque si no, en el trayecto, esa agua se puede volver a contaminar. Espérense que están ingresando gente. Bueno, vamos a ver cómo yo determino la capacidad de la aducción, o en otras palabras, cómo yo calculo el caudal con el que voy a dimensionar esa tubería, ese túnel o ese canal. Y dice, cuando se incluya tanque en el sistema de distribución, se incluya un tanque de almacenamiento. ¿Qué significa eso? Que de la aducción yo voy a llevar el agua hasta un tanque de almacenamiento y de ese tanque voy a entregar a la red. La capacidad de la aducción en el punto de entrega debe ser igual al consumo máximo horario, siendo la expresión la que vemos acá. O sea, que si yo voy a conducir el agua desde la fuente hasta un tanque de almacenamiento y del tanque de almacenamiento voy a entregar a la red, en ese caso, que haya tanque de almacenamiento, la aducción, el caudal de diseño de la aducción va a ser igual al consumo máximo horario. Recuérdense que nosotros calculamos 3 consumos domiciliares, medio diario, máximo diario y máximo horario. Bueno, lo igualamos el caudal de la aducción al máximo horario. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y el resto de los caudales comercial, institucional o industrial? Ese se entrega al que viene de la aducción, se le incorpora del tanque de almacenamiento y con eso se completa el caudal que se va a entregar a la red. ¿Por qué se hace esto? Señores, hay conducciones o conductoras o aducción que recorren cientos y cientos de miles de kilómetros. Yo les ponía el caso de mi país. En Cuba, en el oriente, no hay agua. Y el agua tiene que ser transportada del occidente al oriente a través de una aducción o conductora. Estamos hablando de casi 1000 kilómetros. Entonces imagínense ustedes, no es lo mismo el diámetro de la tubería para el caudal máximo horario que el diámetro de la tubería para el total del caudal. O sea, se economiza muchísimo. Ahora, si el sistema de distribución no cuenta con tanque de almacenamiento, entonces la capacidad de aducción en el punto de entrega tiene que ser igual al total del caudal de diseño de la red de distribución, porque al no haber tanque no hay manera de incorporar el resto de los caudales. Entonces ahí no nos queda otra que dimensionar la aducción para el caudal de diseño que tengo que entregar en la red, que ya ustedes conocen, que es la suma del consumo máximo horario, más el consumo comercial, más el consumo institucional, más el consumo industrial, más el caudal de incendio, siempre y cuando la población sea mayor o igual a mayor a 10.000 habitantes. Bueno, vamos a ver cuáles son los requisitos que debemos tener en cuenta a la hora de trazar o ubicar la aducción.
Para definir la ubicación de la aducción se requiere de, en primer lugar, de los planos topográficos. ¿Por qué? Porque si tenemos una topografía accidentada en el lugar de ubicación de la aducción, pues entonces tendremos que tomar las previsiones respectivas o, en su defecto, tratar de mover la ubicación de la línea de aducción. En segundo lugar, el estudio de suelo. ¿Por qué? Porque, bueno, no es lo mismo colocar la tubería en suelos rocosos que colocarla en otro tipo de suelo. Los costos son mayores en suelos rocosos que, por ejemplo, en un suelo arcilloso, donde yo hago una excavación simple con un equipo y, bueno, pues coloco directamente la tubería. En un suelo rocoso tengo que utilizar explosivos, tengo que utilizar equipos de excavación, etcétera. Por otro lado, es importante contar con los datos geológicos. Imagínense ustedes las topografías y la geología que tiene Bolivia. Si usted va por las carreteras y usted ve que en las laderas de las montañas se producen desprendimientos que muchas veces cortan la circulación, producto de esos desprendimientos debido a las lluvias. Entonces, bueno, pues nosotros tenemos que tratar de ubicar nuestra aducción por aquella zona donde no haya inestabilidad geológica. ¿Por qué? Porque aquí en la carretera, bueno, caen las piedras y con un equipo se remueven y sigue la circulación. Pero si caen esas piedras encima de la tubería de aducción, la van a destruir. Y entonces se va a quedar sin agua la población. Recuérdense ustedes que es la única fuente a través de la cual llega el agua a la red. Si se corta la aducción, se corta el servicio. D, el requerimiento de obras especiales, tales como puentes, canales, sifones, entre otros. O sea, cuando nosotros hagamos el trazado de la línea de aducción, si podemos evitar la presencia de estas obras especiales, pues lógicamente estaremos minimizando su costo. Pero en aquellos lugares donde no se puede evitar, pues hay que tenerlos en cuenta. Y por otro lado, la propiedad del terreno. Siempre, señores, todos los sistemas de distribución de agua deben pasar por territorios o terrenos que sean de propiedad del Estado. Nunca de propiedad privada, porque eso puede afectar la operación y el mantenimiento de ese sistema. Bueno, vamos a ver cuáles son los requisitos que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de trazar la aducción. Bueno, en la selección del trazado de la aducción se deben considerar los siguientes factores. En primer lugar, tratar de que la aducción nuestra sea cerrada y a presión. ¿Por qué es importante? Bueno, cerrada para evitar contaminación del agua con el medio externo. Y a presión porque mientras nosotros admitamos una presión en el interior de la tubería, el diámetro va a ser menor que si la tenemos en conducciones libres y por ende los costos van a disminuir. En segundo lugar, que el trazado de la línea sea lo más recto posible de la fuente a la red. O sea, ¿para qué vamos a empezar a dar vueltas para llegar a un lugar? Lo ideal es que sea lo más recto posible para tener las menores longitudes de aducción y, lógicamente, los menores costos. Tercero, que esté por debajo de la línea piezométrica más desfavorable, a fin de evitar las zonas de depresión que representan un peligro para el aplastamiento de la tubería debido al golpe de ariete y la posibilidad de ocurrencia de la cavitación. ¿Cuál es la línea piezométrica más desfavorable para una aducción? Una diferencia de altura vertical, medida verticalmente desde la solera del tubo más bajo hasta la solera del tubo que va a pasar por la zona más alta, menor o igual a los 10,33 metros. Por eso ustedes ven que cuando van a atravesar una montaña, la aducción no llega al pico y vuelve a bajar, sino que se va por una ladera manteniendo siempre un valor de línea piezométrica la más desfavorable, menor a los 10,33. Cuando tenemos diferencias de altura mayores a los 10,33, hay peligro de cavitación en este sector, y
cuando se corte la energía, el agua retorna con mucha fuerza, golpea y vuelve y se forma lo que se conoce como el golpe de ariete, que puede destruir la tubería o aplastarla en su defecto. Entonces, para evitar problemas en las aducciones de cavitación y golpe de ariete, la sobrelevación de la solera del tubo con respecto al cruce más alto nunca puede ser mayor a los 10,33 metros. 4. Evitar presiones excesivas que afecten la seguridad de la conducción. Miren ustedes, esta es una conductora que ha sufrido una rotura probablemente por un exceso de presión. O sea, vamos a ver más adelante que las tuberías de aducción, si no se someten nunca a presiones interiores mayores al 80% de la capacidad total de soportar presión la tubería. ¿Qué significa esto? Eso, que si esta tubería soporta 100 metros de columna de agua, yo nunca la someto a una presión mayor a 80 por seguridad. ¿Por qué? Porque miren esta rotura. Para reparar esto hay que cortar el servicio y se queda sin agua la población. 5. La línea debe evitar zonas de deslizamientos e inundaciones. Miren ustedes acá. Si esta ladera de esta montaña fuera inestable, entonces lógicamente cualquier desprendimiento de la ladera, de la roca, porque esto es roca, cualquier desprendimiento podría golpear y destruir la aducción. ¿Está bien? Igual que tampoco se inunde. 6. Evitar tramos de pendiente y contrapendiente, los cuales pueden causar bloqueos de aire. O sea, cuando yo vengo aquí, voy aumentando en altura y después vuelvo a bajar en estas zonas altas. Si hay ingreso de aire a la aducción, pues entonces se forman los bolsones de aire. Y en las zonas bajas, como vamos a ver, se va a producir la acumulación de sedimento. Entonces, tratar de evitar en lo posible las pendientes y contrapendientes para evitar la acumulación de bolsones de aire. Vamos a ver los tipos de aducción que hay. Las aducciones todas tienen que ser cerradas, ya eso lo aprendimos, sean canales, y bueno, las tuberías no hay problema y los túneles tampoco. Entonces, hay dos tipos de aducción. Aducción con superficie libre, que quiere decir que tiene la superficie libre que la tubería no está totalmente llena. O sea, el tirante es menor que el diámetro y entonces esta superficie libre está en contacto con la atmósfera. Y la aducción a presión, que es cuando el agua cubre todo el área de la tubería. Siempre que se haga o se diseñe una aducción, es preferible diseñar la presión para que trabaje a presión. ¿Por qué? Porque al llenar toda la tubería para un mismo caudal, voy a tener menor diámetro que si tuviera una conducción con superficie libre. Entonces siempre se prefiere que las aducciones sean a presión. ¿Para qué? Para disminuir su diámetro de la tubería y lógicamente el costo de la instalación. A la hora de concebir la aducción, no se recomienda la utilización de canales abiertos, ya que los mismos expondrían a la contaminación el agua que circula por él, lo cual puede afectar la calidad sanitaria resultante. Bueno, vamos a ver ahora algunas consideraciones que debemos tener en cuenta a la hora de elegir el material que vamos a colocar en las tuberías de aducción. Bueno, dice, a la hora que vamos a elegir en material de la aducción debemos tener en cuenta, en primer lugar, las características topográficas del lugar donde se va a colocar. O sea, generalmente si nosotros vamos a pasar la aducción a través de laderas, zonas montañosas, a mí no me conviene enterrar la tubería, me conviene ponerla superficial porque
el acceso con una excavadora, el acceso a los trabajadores se dificulta mucho en esos casos. Por otro lado, la agresividad del suelo al material de la aducción. A excepción de las tuberías de PVC, el resto de los materiales, el hormigón armado, el hormigón simple, el asbesto cemento, el fierro fundido o el acero negro, los suelos que tienen altos contenidos de sulfato o de sales, los atacan y los corroen. Entonces, bueno, también a la hora de elegir el material tenemos que tener en cuenta la agresividad del suelo donde van a ser enterradas. Por otro lado, las velocidades de circulación del flujo por la instalación. Vamos a ver en una tabla cómo las velocidades del flujo varían en función del material de la tubería. Por otro lado, las presiones máximas y mínimas de trabajo. Eso es un elemento importante, porque por ejemplo, en La Paz, la aducción que transporta el agua del Alto hacia La Paz, esas tuberías tienen una carga de trabajo de 400 metros de columna de agua. Entonces aquí es un problema la presión máxima. Es muy difícil que te encuentres una tubería que te soporte 400 metros de columna de agua. Es más, las tuberías que se fabrican estándar están en el orden de los 150 metros de columna de agua máximo, aunque tú la puedes mandar a fabricar para altas presiones. Entonces, bueno, jugando con la presión máxima, sobre todo de trabajo, pues entonces usted va a tener que colocar un material de la tubería que soporte el 80%, o sea que trabaje para un 100%, un 20% mayor de la presión máxima que usted va a tener. ¿Está claro? Quinto, el resultado del análisis económico que se realice. Este es otro elemento importante. Cuando yo no tengo muchos problemas de agresividad de suelo o me soportan la misma velocidad o puedo conseguir tuberías con la misma capacidad de soportar presiones, entonces yo voy a tener que buscar dentro del material aquel que más económico me resulte. ¿Por qué? Porque lógicamente las aducciones tienen grandes longitudes y por supuesto generan grandes costos. Entonces no es lo mismo utilizar un material más económico que cumpla con todos los requisitos que un material más caro. Y por otro lugar hay que tener en cuenta los costos de mantenimiento. Por ejemplo, no es lo mismo el mantenimiento que yo le tengo que dar a una tubería de acero, que la voy a tener que estar constantemente pintando con pinturas bituminosas para protegerla en medio externo o recubrirla con mantas, etcétera, a, por ejemplo, una tubería de PVC cuyo mantenimiento es mínimo, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora cuáles son las velocidades de diseño que se recomiendan para las aducciones. Si yo tuviera una aducción con canal, o sea, voy a colocar un canal como tubería de aducción, al seleccionar las velocidades de circulación en los canales, se debe considerar el peligro de erosión que estos pueden sufrir y además la decantación de los sedimentos respectivos. O sea, hay dos elementos importantes que yo tengo que tener en cuenta a la hora de diseñar un canal. En primer lugar, que la velocidad que admita el terreno, que la velocidad que admita el material de ese canal tiene que ser mayor a la velocidad de circulación del flujo por esa aducción. Y en otro sentido, tengo que tomar en cuenta también las velocidades mínimas. ¿Por qué? Porque velocidades menores que las de autolimpieza me pueden provocar la sedimentación. Recuérdense que el agua que yo voy a transportar por una aducción, aun cuando la haya tratado en una planta, el agua potable tiene hasta 1000 miligramos por litro de sólidos totales. Entonces, si yo lo pongo a circular con una velocidad menor que la de sedimentación de ese material, se me van a depositar en el fondo y con el tiempo me van a obstruir
la aducción. Aquí vemos, por ejemplo, las velocidades máximas que se recomiendan en función del tipo de revestimiento. De esta tabla, solo nos interesa hasta el revestimiento de mezcla de piedra, lógicamente piedra con cemento. ¿Por qué? Porque ni los gaviones, ni los revestimientos con piedra o con capas de piedra o suelo apisonado o capa doble de piedra se utilizan en las aducciones. ¿Por qué? Porque el gavión, como la piedra, siempre va a mantener el agua en contacto con el terreno y ahí puede adquirir, ¿qué cosa? Los contaminantes. Entonces, siempre los canales que nosotros vamos a construir para la aducción son canales revestidos con hormigón en estas dos modalidades. Revestimiento con hormigón, supongo que el hormigón H10, H15, supongo que el hormigón H10, H15 tiene que ver, perdón, es que llamaron aquí y estaba activado mi... Ya. Supongo que el hormigón H10, H15, H20, ustedes que son ingenieros, van a ser ingenieros civiles, pero estudian esto, debe tener que ver con la resistencia de ese hormigón. Yo la verdad no les puedo hablar mucho porque no soy especialista en hormigón. Pero bueno, en dependencia con la resistencia del hormigón, aquí vemos las velocidades que puede soportar. Esto tiene que ver porque muchas veces la aducción usted va a tener que hacerla sobre el terreno y entonces va a tener que excavar sobre el terreno y dependiendo de la pendiente que tenga el terreno, pues lógicamente eso le va a dar una velocidad de flujo. Y entonces usted siempre tiene que, cuando diseñe su canal, si va a utilizar un hormigón H10, la velocidad de circulación tiene que ser menor o igual a los 12,5 metros por segundo, porque si yo sobrepaso ese valor, ¿qué me va a pasar? Pues voy a tener erosión en el canal. ¿Está bien? Y lo mismo aquí el revestimiento de mezclas de piedra. En función de la resistencia, fíjense ustedes que aquí están las velocidades permisibles. Ahora, en relación con la velocidad mínima con la que se debe diseñar un canal, la velocidad de circulación siempre tiene que ser mayor que la mínima recomendada para canales revestidos, que es de 0,6 metros por segundo. ¿Qué significa eso? Que no puedo tener en un canal una velocidad menor a 0,6 porque se va a producir la sedimentación de los sólidos en el canal y con el decursar del tiempo la obstrucción del mismo. Bueno, vamos entonces a recordarle, porque supongo que esto le hayan enseñado en las hidráulicas, de que existen 3 métodos para diseñar canales. No sé si se lo habrán diseñado, se lo habrán enseñado los 3, pero bueno, de todos modos yo les estoy mencionando. ¿Por qué? Porque yo doy en esta materia se da como que ustedes ya conocen, saben diseñar canales. ¿Por qué? Porque eso lo preparan en las hidráulicas básicas. Cuando nosotros vamos a diseñar un canal, existen 3 métodos para poder dimensionarlo. Un primer método, que es el método de la velocidad máxima permisible, que este sí utiliza para canales excavados en terreno natural. O sea, cuando yo voy a colocar un canal excavado en terreno natural, no lo voy a revestir, solo voy a utilizar el mismo terreno natural para la conducción, porque lógicamente es un material impermeable, el terreno natural compactado, una arcilla, etcétera. Entonces, en ese caso, utilizo el método de la velocidad máxima permisible. Este método nosotros no lo usamos en la aducción. ¿Por qué? Porque nuestros canales no pueden ser excavados en terreno natural por las razones que ya les dije. Se contaminaría el agua. Existe otro método que es el método de la fuerza cortante. Este método consiste en diseñar canales que van a ser revestidos con enrocamiento, o sea, con capas de piedra, piedras grandes, capas dobles de piedra, etc.
Entonces, este método se utiliza para canales que son revestidos con roca o enrocamiento. Este método tampoco nosotros lo utilizamos para diseñar nuestros canales en aducción. Y hay un tercer método, que es el método de máximo radiohidráulico. Este método de máximo radiohidráulico, la ventaja que tiene, que me garantiza la mínima sección de canal, con lo cual me permite aprovechar al máximo el tipo de revestimiento que yo le coloco al canal. Este método de máximo radiohidráulico se usa para el diseño de canales revestidos con hormigón, acero u otro tipo de revestimiento. Este es el método que se debe aplicar en el diseño de las aducciones. Hay un curso que yo les doy de diseño de canales, donde les enseño a diseñar canales por estos métodos, e inclusive les regalo un software para que puedan diseñar después los canales a través de ese software. Entonces, bueno, ese es un curso que yo les imparto, que hace rato no lo doy, me lo piden, pero no lo he dado hace rato. Bueno, entonces, ¿qué conclusión podemos llegar con estos tres métodos? Que los dos primeros no se aplican para el diseño de los canales que nosotros colocamos en la aducción. Como nuestro canal que vamos a colocar en la aducción es un canal revestido con hormigón, entonces se utiliza el tercero de los métodos, que es el método de máximo radiohidráulico. Bueno, vamos a ver ahora las aducciones con tubería. O sea, vimos las aducciones cuando usamos canales, vamos a ver las aducciones cuando usamos tubería. Lo más frecuente, que lo más usado en las tuberías de aducción de las redes de distribución, a no ser que tengamos que atravesar un cerro, como es el caso de Cochabamba, que tuvieron que construir un túnel, generalmente lo que se utiliza en la aducción son tuberías, porque es lo más fácil constructivamente, lo más económico que nosotros podemos encontrar. Bueno, en relación con las aducciones con tubería, en tuberías de impulsión, o sea, supongamos que vamos a captar el agua de una fuente mediante un equipo de bombeo y la impulsión de la bomba se convierte en la aducción hasta el tanque elevado o directo a la red. En tuberías de impulsión, cuando el flujo es bombeado, se recomienda que la velocidad de circulación nunca sea mayor a los 2 metros por segundo. ¿Está claro? Cuando existan... Por favor, apaguen su micro. Bueno. Bueno, les decía que cuando existan alturas de carga elevada, se deben utilizar como valores de velocidades máximas los que se presentan en la siguiente tabla, que está en función del material de la tubería. Por ejemplo, en túneles revestidos de hormigón simple, la velocidad máxima en su interior no debe exceder los 3 metros por segundo. Tuberías de hormigón centrifugado, 3,5. Tuberías de PVC, 5 metros por segundo. Y así sucesivamente. O sea, aun cuando mi tubería soporte hasta 5 metros, en caso de que yo las vaya a utilizar como tuberías de impulsión en una bomba, se prefiere que nunca sea mayor a los 2 metros por segundo. La velocidad mínima recomendada en las tuberías es de 0,6 metros por segundo. ¿Por qué no puede ser menor a 0,6? Por las mismas razones de los canales. Se puede producir sedimentación de los sólidos en el interior de las tuberías. Y se recomienda, para mitigar el golpe de ariete, que las velocidades máximas nunca superen el rango de 1,20 a 1,5 metros por segundo. O sea, que no solo que las velocidades en la impulsión no sean menores a 2 metros por segundo, sino que para mitigar el golpe de ariete se recomienda que las velocidades oscilen
entre 1,20 a 1,5 metros por segundo como máximo. Vamos a hablar un poquito de las pérdidas de carga. Yo no les doy fórmula aquí por la misma razón que no les doy el método para diseñar canales. ¿Por qué? Porque esta materia parte de que a ustedes les enseñaron eso en las hidráulicas. Para calcular las pérdidas de carga, en el caso de los canales, la pérdida de carga en canales o tuberías a flujo libre, se puede utilizar la fórmula de Basin y la fórmula de Manning-Strickland. En el caso de tuberías que trabajen a presión, se recomiendan la fórmula de Manning, la fórmula de Prandt-Colebrook y la de Weibach-Darcy o la de Hazen-Williams. La que más se utiliza aquí es Hazen-Williams. ¿Está bien? Y aquí la que más se utiliza es la fórmula de Manning. Ahora, la fórmula de Manning, hay una fórmula que dio Manning, supongo que se le hayan dado en las hidráulicas, para el caso de tuberías que trabajen a presión. Manning no solo dio una fórmula para el caso de conductos que trabajen con sección libre, sino que también dio una fórmula para que trabajen, para flujos que trabajan a presión. La fórmula de Manning, aplicada al caso de flujo a presión, dice que es exacta para tuberías de 1 metro de diámetro, siendo muy fiable para los diámetros comprendidos entre 0,4 y 1,3 metros. La fórmula de Prandt-Colebrook y la de Hazen-Williams son adecuadas para todos los movimientos turbulentos. Hay algo que es importante: el flujo de agua en tuberías a presión es turbulento. Por ende, por eso es que siempre se utiliza la fórmula de Hazen-Williams, siempre y cuando el diámetro de la tubería sea mayor o igual a las 2 pulgadas. ¿Está bien? Que eso ocurre normalmente en las aducciones. Adicionalmente, se deben considerar en la conductora, porque esta fórmula que yo les he mencionado aquí me permiten calcular las pérdidas por fricción o longitudinales. En una conductora, adicionalmente a las pérdidas por fricción o longitudinales, debemos sumarle las pérdidas menores por accesorio. ¿Está claro? Eso es importantísimo. Bueno, vamos a hablar acerca de la profundidad de instalación de las tuberías de aducción. O sea, ¿qué profundidad se instalan las tuberías de aducción? En aducciones enterradas, la profundidad mínima será igual o mayor a 0,6 metros, medida desde la corona de la tubería. O sea, desde la superficie del terreno hasta la corona de la tubería debe haber una profundidad de 0,6 metros como mínimo. Ahora, en áreas de cultivo, cruces de camino, línea de ferrocarril o aeropuerto, la profundidad mínima pasa de ser de 0,60 a 1 metro, salvo que sean diseñados sistemas de protección debidamente justificados para rebajar dicho valor. O sea, que yo recubre esa tubería, por ejemplo, con hormigón completo. Pero eso implica un costo elevado. Entonces, de 0,60 en estos cruces debe ser la profundidad mínima igual a 1 metro. En suelos rocosos e inestables se deberán tomar las medidas de protección necesarias, empleando para ello, según convenga, revestimientos de hormigón simple o anclajes de hormigón. O sea, cuando yo tengo suelos rocosos, suelos inestables, yo debo anclar esas tuberías o cubrirla con revestimiento de hormigón simple o anclarla con anclajes de hormigón. Entendidos en zonas de fuerte pendiente, o sea, cuando estoy bajando una ladera de una montaña, deberá optarse por tendidos superficiales. Aquí no me conviene excavar, porque imagínense ustedes un equipo en esa pendiente no va a poder trabajar. Entonces, tendido va superficial, por encima del terreno, siempre y cuando se tengan en cuenta los apoyos y los anclajes antideslizantes.
Cuando se use tubería de PVC y polietileno, las mismas deben ser necesariamente enterradas. O sea, no se puede colocar tuberías de PVC o polietileno con un tendido aéreo. ¿Por qué? Porque son muy frágiles. Cualquier persona viene con un machete y las corta. O cualquier persona que quiera atravesar con un equipo la puede romper. Tienen que ser obligatoriamente enterradas. Si las vamos a sacar aéreas, entonces utilizamos el hormigón armado, utilizamos el acero, utilizamos el fierro fundido, etc. En la actualidad, hoy en día, la tendencia de tendido de las tuberías de aducción es a colocarla aérea, como la estamos viendo por aquí. O sea, sobre unos soportes con sus respectivos anclajes, pero fíjense que salen sobre la superficie del terreno. ¿Por qué es ideal y por qué se utilizan mucho hoy las conductoras aéreas? Porque es más fácil inspeccionarla y darle mantenimiento. Además de que aquí no se corre el riesgo de la acción del suelo sobre el material de la tubería. Esta conductora que hay en Cuba, que yo les digo, Cuba tiene una autopista que tiene 8 carriles que va desde la punta de Maicí al Cabo de San Antonio. Son los dos extremos de la isla, o sea que va a lo largo de toda la isla. Usted va manejando por esa autopista y usted ve que paralelamente a unos 50, 100 metros de la carretera, usted ve la tubería de aducción que lleva el agua del occidente al oriente. Entonces es más fácil desde ese punto de vista realizar su inspección, su mantenimiento, observar el deterioro, etc. ¿Está bien? Bueno, colocación de válvulas. En los puntos altos, donde está la posibilidad latente de que se acumulen bolsones de aire, se deben colocar válvulas de ventosa o de purgas de aire. Estas válvulas tienen aquí una membrana que permite el paso del aire y no del agua. Y por este orificio usted siente que ella hace pss, y es que está como si se estuviera desinflando una llanta. Y es que está botando el aire que está acumulado en esos puntos altos. Por el contrario, en los puntos bajos de la línea de aducción con tuberías a presión, es necesario colocar válvulas de purga o de limpieza, que no son más que válvulas de compuerta, con el objetivo de que los sólidos que se acumulen en las partes bajas sean purgados o extraídos al abrir esta tubería, sean evacuados para evitar su acumulación y además que le puedan transmitir olores y sabores al agua. La instalación de válvulas de purgas de aire se puede evitar si es que existe un reservorio o un tanque de almacenamiento situado a una cota de elevación más baja que los posibles puntos de bolsones de aire y que éstas se encuentren como mínimo a unos 10 metros por encima del nivel estático en el reservorio. ¿Por qué? Porque aquí este bolsón de aire, si viene por aquí, ¿a dónde va a descargarse ese aire? A esta superficie, porque la descarga es libre en el tanque. Y entonces ya ese aire no pasa a la continuidad de la aducción. ¿Está bien? 4. Las válvulas de limpieza se colocarán en una tubería que tenga en principio el mismo diámetro de la tubería de aducción. O sea, si este es un punto bajo y yo voy a colocar una purga, entonces yo voy a sacar mediante una T una derivación que en principio debe tener el mismo diámetro de la tubería de aducción y la válvula la voy a colocar en esa tubería de limpieza. Voy a descargar a un pozo que excavo y lo lleno de piedra para infiltrar el agua, porque estamos hablando que es un agua potable, un agua limpia.
Ahora, en caso de que el diámetro de la tubería de aducción sea muy grande, imagínense que sea de 500 milímetros, 600, 700, 1200 milímetros, o sea, 1,20 m, etcétera. Entonces, colocar una válvula de 1200 hay que mandarla a fabricar especial. Entonces, en esos casos, se recomienda sacar una derivación y una reducción concéntrica, y en la reducción colocar la la válvula de purga. ¿Para qué? Para aprovechar la reducción del diámetro y el costo de esa válvula. ¿Está bien? El diámetro de la tubería de limpieza debe estar entre 1/3 a 1/4 del diámetro de la tubería de aducción. O sea que yo puedo reducir, en aras de minimizar el costo en la válvula, el diámetro de la tubería de limpieza, este diámetro, a 1/3 a 1/4 del diámetro de la tubería de aducción. Eso me va a generar un equipamiento, una válvula, más económica. ¿Está bien? Ahora, para diámetros de tubería mayores a 100 milímetros, entonces la reducción esta no puede ser menor a 75 milímetros. ¿Está claro? Y en diámetros pequeños se puede optar, lógicamente, porque el diámetro de la derivación de la tubería de limpieza sea igual al diámetro de la tubería de aducción. Presiones máximas. Vamos a ver cuáles son las presiones máximas que se admiten en las tuberías de aducción. Dice, se recomienda que la presión máxima estática no sea nunca mayor al 80% de la presión nominal de trabajo de la tubería que se vaya a utilizar o emplear, debiendo ser compatible con las presiones de servicio de los accesorios y las válvulas que se van a emplear. ¿Está claro? O sea que tanto la tubería como la presión que soporte la tubería, como la presión que soporten las válvulas y los accesorios, tienen que ser compatibles. ¿Qué significa que nunca voy a poner a trabajar? ¿Qué significa que nunca voy a poner a trabajar una tubería o un accesorio o una válvula a una presión mayor al 80%? Esto significa que si voy a colocar en la tubería de aducción una tubería clase 100, quiere decir que soporta una presión interna de 100 metros de columna de agua, la presión máxima de trabajo a la que la voy a colocar en la aducción nunca puede ser mayor a 80 metros de columna de agua. Siempre se deja una reserva de un 20%. ¿Por qué? Por el riesgo que tiene el hecho de que se produzca un reventón de la tubería, de quedar sin agua toda una población. Siempre que se tengan grandes presiones, se debe efectuar un análisis técnico-económico comparativo entre la posibilidad de adoptar la variante de tuberías de alta presión o la alternativa de disponer de estaciones reductoras de presión. Como yo les decía, las tuberías, por ejemplo, el esquema 40, esa soporta hasta 150 metros de columnas de agua. Si yo la voy a poner a trabajar en la aducción del agua que baja de La Paz, del Alto a La Paz, donde la puedo poner la voy a someter inclusive a presiones de 400 metros de columna de agua, lógicamente que esa tubería se va a reventar cuando sobrepase los 150. Máxime que no lo puedo poner más del 80% de 150. Entonces, en esos casos, yo tengo dos alternativas. Una, voy a la fábrica y le digo, necesito que me fabriquen una tubería que soporte esta presión, que es alta presión. Lógicamente, esas tuberías ya no tienen el mismo costo de las tuberías estandarizadas. Como tienen un tratamiento especial,
pues entonces tienen un costo mayor. Entonces tengo que hacer un análisis económico entre qué me sale más barato, mandar a hacer tuberías de alta presión o colocar estaciones reductoras de presión. La respuesta yo se las voy a dar hoy ya, es colocar estaciones reductoras de presión. Es más económico que convertir fabricar, tuberías de alta presión. Ahora vamos a ver los tipos de estaciones reductoras de presión que existen y que ustedes tienen que manejarlo al dedillo. En primer lugar, ¿cuál es el propósito que tienen las estaciones reductoras de presión? Bueno, estas estaciones se colocan con el fin de reducir la presión hasta un valor menor y establecer un nuevo valor estático. O sea, supongamos que si yo tengo 400 metros de columna de agua y tengo que entregar a la red con una presión máxima de 70, entonces yo tengo que colocar una estación reductora de presión que me baje esa presión de los 400 a los 70 metros de columna de agua. ¿Está claro? Su empleo se recomienda cuando la calidad de las tuberías, válvulas y accesorios no permiten soportar estas presiones. Supongamos que mi tubería soporta 150 metros de columna de agua. Entonces, yo calculo el 80% de esos 150 metros y entonces voy a tener que colocar, vamos a suponer que soporta 100 metros. Desde los 80 metros de diferencia de altura, ya ahí yo tengo que colocar una estación reductora de presión para que la presión resultante o saliente de esa estación sea menor a los 80 metros, porque si no, la tubería, ya no puedo colocar ese tipo de tubería en mi conducción o en mi aducción. Así como también se colocan cuando tengo que mantener las máximas presiones de servicio dentro de una red de distribución. ¿Cuáles son los tipos de estaciones reductoras de presiones que existen? En primer lugar están las cámaras rompepresión. Vamos a suponer que el límite de presión máxima que puede ingresar a la cámara es de 50 metros de columna de agua. ¿Por qué? Porque este accesorio, que es la válvula de flotador, la máxima presión que soporta es 55 metros de columna de agua. Entonces, por seguridad, yo no la voy a poner a trabajar a más de 50 porque si no puede estar goteando y entonces voy a tener problemas en mi instalación. Entonces, esta cámara de presión, ¿cómo funciona? Si yo tengo aquí mi nivel estático, por ejemplo, de un tanque que tengo en un cerro, cuando yo bajo verticalmente 50 metros, aquí corto y coloco mi primera, interrumpo la tubería y coloco una cámara rompepresión. ¿Qué es lo que me va a hacer esa cámara? Bueno, si antes yo aquí tenía 50 metros, ahora aquí voy a partir de la presión atmosférica. Y entonces a partir de aquí ya voy a tener una presión equivalente a la altura que tengo acá. ¿Me entienden? Entonces voy colocando cada 50 metros cámaras rompepresión para lograr que aquí se transforme esta carga de 50 metros en una presión igual a cero, que es la presión atmosférica. Parto de cero nuevamente. Esto yo tuve la oportunidad de verlo. Esto ya es muy antiguo, esto está obsoleto ya en el mundo. Pero yo tuve la oportunidad, cuando yo hice un trabajo para la Zurich, en Georgia, en Suyunga, ahí yo tuve la oportunidad de ver estas cámaras rompepresiones que tienen puesto. Es impresionante, son unos muros que tienen como 50 centímetros de espesor, para que tengan una idea de estas cámaras rompepresión. Hoy en día, y a partir de la década yo diría de 2000, empezaron a aparecer lo que son las válvulas rompepresión. ¿Qué cosa es una válvula rompepresión? Usted viene por aquí con una presión. Vamos a suponer que usted llegó aquí a una presión
viene con una presión de 80 metros. Y aquí usted va a incorporar a la red y necesita que la presión que se incorpore a la red sea la máxima de 70 metros. O sea, ¿qué significa eso? Que tengo que tumbar la presión de 80 metros hasta una presión de 70 para que se incorpore a la red con 70. Entonces, esta válvula que está aquí tiene un perno. Esto que se ve aquí es un pernito, inclusive se ve la ranurita ahí. Y esto tiene un muelle. El agua, para pasar a esta cámara, para acceder a la tubería, necesita vencer, ¿qué cosa? La resistencia que le ofrece este muelle. ¿Está claro? Entonces, con este perno y un desarmador o una llave, usted va a ir comprimiendo el muelle. Mientras más usted comprime el muelle, mayor resistencia o mayor pérdida le ocasiona este muelle, el accionar de este muelle a la carga que tiene o la presión que tiene el agua que ingresa por aquí. Entonces usted viene con un desarmador aquí y empieza a regular. Aquí tiene 80. ¿Cuánto usted quiere que salga aquí? 70. Entonces usted empieza a apretar este perno, a comprimir el muelle, y esto va a venir hasta aquí hasta que llegue a 70. Cuando llegue a 70, ahí lo deja porque ya redujo con la resistencia que ofrece al paso del agua este mecanismo, lo redujo a 70 metros. ¿Está claro? Esto hoy en día es mucho más barato que esto, más fácil porque cortas la tubería, colocas brida y ya la válvula viene con brida, y aquí solamente empalma con su junta de goma y sus pernos y coloca la válvula. Rompe presión. Aguas abajo coloca un manómetro y entonces aquí usted va regulando con este tornillo hasta la presión que usted quiere de salida de la válvula. Esta válvula, cuando usted la va a comprar, usted dice, necesito una válvula rompepresión de diámetro tal, porque usted la va a colocar en una tubería de diámetro conocido, y que me rebaje la presión, por ejemplo, 10 metros de columna de agua, porque estamos hablando de 80 a 70. Entonces el vendedor te va a decir, mire, esta válvula rebaja desde 5 hasta 30 metros. Ah, me sirve. Y ya compra su válvula y la coloca con su manómetro, y aquí con el regulador, con el desarmador, va comprimiendo el muellecito hasta que llegue la presión de trabajo de salida que usted quiere en el manómetro. Es muy simple. Bueno, ¿cuáles son las recomendaciones para la colocación de las cámaras rompepresión? Se recomienda colocar, como les dije, las cámaras rompepresión, cada una a diferencia de cota de 50 metros, ya que esta es la máxima presión de trabajo recomendada para las válvulas de flotadores utilizadas en el ingreso de la cámara. O sea, aquí esta válvula de flotador soporta hasta 5. Cierren, apaguen el micro. Bueno, esta válvula de flotador soporta hasta unos 55 metros, pero por seguridad lo que te recomiendan es que no la ponga a trabajar a una diferencia de cota o a una presión mayor a 50 metros. Entonces, desde el eje, desde la superficie o la carga estática del tanque hasta la superficie del agua o el eje de la válvula de la tubería que va a ingresar, que sea una diferencia de 50 metros. Si esto bajara más y yo tengo necesidad, voy colocándola lógicamente cada diferencia de 50 metros como tal. Eso es en caso de colocar las cámaras rompepresión. Y bueno, en el caso de las válvulas, aquí sería muy simple. Supongamos que aquí yo tengo 100 metros. Yo no puedo ingresar a la red con 100 metros porque la norma me dice en Bolivia 70. Coloco una válvula rompepresión que me reduzca la presión de 100 a 70, o sea, que sea capaz de tumbarme 30 metros de columna de agua.
Voy al mercado para el diámetro que tiene mi aducción, le digo, quiero una válvula para el diámetro tal y que me reduzca la presión en 30 metros columna de agua. Y el vendedor le va a dar su válvula. Bueno, vamos a ver los diámetros mínimos que se colocan en la aducción. Bueno, el diámetro mínimo que vamos a colocar en una aducción, que siempre deberíamos utilizar el menor diámetro de una aducción, porque cuando utilicemos el menor diámetro, con él vamos a garantizar el menor costo de nuestra aducción. Se debe seleccionar en función a, en primer lugar, las presiones disponibles. Recuérdense ustedes que mientras menor es el diámetro, mayor es la pérdida de carga. Entonces, si yo tengo una aducción que tengo que recorrer grandes distancias, voy a tener, si coloco mientras menor diámetro coloque, voy a tener más pérdidas. Y si la carga más el diámetro, las pérdidas que me ocasiona el diámetro no es suficiente para llegar con la presión necesaria, entonces voy a tener que ir jugando con el diámetro que me cumpla las presiones y que sea el menor posible. Por otro lugar, tengo que tener en cuenta la velocidad de circulación dentro de la tubería. Porque si yo reduzco el diámetro, tengo que tener cuidado, no vaya a ser que mi velocidad, disminuir el área, aumenta la velocidad y exceda la velocidad admitida por ese tipo de tubería. Y por otro lado, debo tener, como les dije, la longitud de la línea, porque eso puede ocasionar pérdidas muy grandes. O sea, que la elección del diámetro mínimo estará basada en un estudio comparativo técnico-económico entre estas tres variables. Voy a tener que adecuar el diámetro mínimo que yo voy a seleccionar al cumplimiento de estos tres requerimientos. ¿Está bien? Bueno, como ya dijimos, las aducciones siempre tienen que tener anclaje, sobre todo en cambios de dirección, porque ahí se produce lo que se conoce con el nombre de cantidad de movimiento. Además, las aducciones aéreas obligatoriamente tienen que tener apoyos y en esos apoyos tienen que tener anclaje. Miren aquí, esto es una aducción aérea, tiene un apoyo de hormigón con un anclaje metálico. ¿Ve? ¿Para qué? Para que las tuberías no, producto de la turbulencia de flujo en su interior, vamos a mencionar un término poco profesional, como diríamos, no zapateen, ¿no? O sea, que la turbulencia no haga que éstas se muevan en una u otra dirección. Y aquí vemos un anclaje metálico y un apoyo, metálico, y a ese apoyo tiene un anclaje también metálico la tubería. Por ende, las tuberías de aducción debe preverse los anclajes de seguridad necesarios, ya sean de hormigón ciclopio, hormigón simple, hormigón armado o metálico. Las tuberías expuestas a la intemperie, o sea, aéreas, deben estar apoyadas sobre soportes adosados en formaciones naturales de roca mediante su respectivo anclaje metálico. ¿Está claro? Eso es importantísimo. En los cambios de dirección, tanto horizontales como verticales, ya sean enterrados o expuestos a la intemperie, deberán colocarse los anclajes. Porque aquí, por ejemplo, en este cambio de dirección, vamos a suponer que aquí viene el flujo en esta dirección. Hay un fenómeno en hidráulica que ustedes se lo deben enseñar en las hidráulicas e inclusive en el laboratorio de hidráulica. Cuando yo lo diseñé, hay una práctica hay una instalación donde ustedes practican la cantidad de movimiento. O sea, para poder entonces que ustedes hagan el cálculo del apoyo. Supongo que eso no funciona porque eso se convirtió en un monumento al hormigón. Han pasado como 100.000 ingenieros por ahí, ninguno echa a andar el laboratorio. Pero bueno, es una pena, lamentablemente. Entonces, esta tubería, si viene por aquí el flujo, al impactar por este cambio de dirección, ¿qué es lo que va a tender a hacer?
a arrastrar o empujar esta tubería, a desplazarla. Eso se llama en hidráulica cantidad de movimiento. Entonces, usted tiene que generar una reacción a esa acción, a esa cantidad de movimiento, mediante la implementación de un bloque que sea capaz de evitar qué cosa, el desplazamiento de la tubería. Tanto horizontal, peor aquí cuando la tubería viene acá, vamos a suponer que viene por aquí y aquí va a golpear. Por eso es que se coloca un bloque de anclaje. Y aquí se coloca otro por el cambio de dirección. O sea que siempre es muy importante en las aducciones la colocación de estos anclajes. Bueno, esto era lo que teníamos previsto para el día de hoy. Antes de que me pregunten, les quiero hacer recuerdo de que el miércoles en el horario de las 3:15 vamos a tomar el segundo parcial. ¿Está claro? Pasado mañana. Entonces les recomiendo que estudien. Van las unidades 6, 7, 2 unidades solamente, ¿no? Porque va hasta las redes de, ¿cómo se llama esto? Las redes de distribución y bueno, todo lo que vimos en la aplicación de Hardy Cross y cálculo de presiones, o caque la bomba o altura del tanque. Entonces estudien para que no salgan mal. El examen va a ser virtual. Ya yo les voy a pasar el miércoles en la mañana cómo va a ser las reglas para tomar el examen virtual. Pero desde ya les digo que van a ubicar su cámara, ya sea de su teléfono o la cámara de la computadora, a una distancia en que yo les pueda ver la cara y las manos, donde escriben. ¿Está bien? No es que me van a poner así y van a ver, yo voy a poder ver sus manos, pero no su cara. Van a buscar una posición para que lo practiquen antes, en que yo vea de su torso para arriba, de donde escriben, la hoja donde están escribiendo y su cara. ¿Está claro? Para ver si están mirando a otro lado, si alguien les está soplando. Ya yo, el semestre pasado, ya yo sé que ustedes se juntan 2, 3 compañeros en una habitación y empiezan a soplarse. Entonces yo me di cuenta por la acción, por los gestos de las personas. No voy a estar yo solo vigilando, voy a tener más de una persona, voy a tener 2 personas vigilando junto conmigo. ¿Está claro? Esa persona me va a mandar un mensaje, fulano de tal, y chao, perdió el semestre. ¿Está bien? Entonces, eso es el requisito fundamental que les digo. Ya yo les voy a mandar las reglas del juego. No van a poder entrar todos. Lo más que pueden entrar en una pantalla son 25, o sea que podrán ingresar unos 23, 22, dependiendo de las personas que yo voy a tener observándolos a ustedes, junto conmigo. ¿Está bien? Entonces eso es. Si tienen alguna duda con respecto a lo que vimos hoy o de lo que hemos visto, me dicen y yo se las aclaro. Los escucho. Buenas tardes. Buenas tardes, joven. Disculpe, no sé si puedo compartir la pantalla. Claro, déjeme permitir compartir pantalla. A ver, creo que ya. No, todavía. ¿No? Ya puede, ya está habilitado. ¿No puedes? Ya puedo ver. Ah. ¿Ve? Está saliendo, está cargando. Ya, mi pregunta era, ya veo. Como tenemos una red, ¿no? Acabo. No te preocupes. Y el primer paso pues, para hacer el método de Hardy Cross no es que era enumerar los nodos, ¿no? Las tuberías. Sí. Y para la distribución de caudales,
también mencionaba, digamos, aquí, digamos, era nuestra red de alimentación. Ajá. Por bombeo por tanque. Ya. Mi duda es que, o sea, aquí nosotros lo que hacíamos era el caudal que total lo bifurcábamos en dos partes, ¿no? Correcto. Ahora, mi pregunta es, ¿qué pasa si acá hay así domicilios, comerciales? ¿Qué pasa con ese caudal? Ese caudal es el que tú calculas cuando ya tú sabes. Lo que pasa es que eso está faltándoles a ustedes, que lo vamos a ver en la metodología grande que yo les voy a dar. Este caudal, cuando tú dices que por aquí entran, vamos a suponer 30 litros, es porque ya tú calculaste el caudal que se va a quedar por aquí, el caudal que se va a quedar por aquí, y lo pusiste en una flechita. Por ejemplo, el caudal que va a consumir este tramo, tú lo vas a sacar con una flechita e indica que aquí, vamos a suponer, se quedan 10 de los 30 litros en este tramo. Cuando tú calculas aquí, que pones una flechita aquí, indica que se quedan, por decir, 3 litros, que es lo que van a consumir lo que tú estás diciendo, los comercios, las viviendas, etcétera. ¿Me entiendes? Entonces yo no te voy a pedir que tú calcules eso. Ya yo te daría, en todo caso, con una flechita aquí, cuánto es lo que se consume en este tramo, que es lo que tú dices de que cómo yo obtengo el caudal aquí en este tramo. Le tengo que sumar el caudal de los domicilios, si hay alguna escuela, alguna institución o un comercio, más el caudal de comercio, más el caudal de la institución. Eso yo te lo voy a enseñar en la metodología grande. Yo te daría los caudales por tramos aquí, saliendo con una flechita. Cuando la flecha ingresa, significa que por aquí está ingresando el caudal. Y cuando doy una flechita al final de un tramo, significa que en ese tramo se consume ese valor. No sé si te satisface la respuesta. Ahora, si yo te diera aquí, por ejemplo, que por aquí se quedan 5, por aquí se quedan tanto, la suma de los caudales que salen, que es la que se queda en los tramos, tiene que ser igual al caudal que entra, que es el caudal de diseño. ¿Me entendiste? Y este caudal de los tramos se calcularía como el caudal del máximo horario, más el comercial, más eso. Más el... 100 puntos. Así es. Se calcula por la fórmula que ya yo te enseñé, que es la que tú me estás diciendo. Pero eso yo te lo voy a enseñar en la metodología grande. Si te fijas, hay una unidad que dice metodología de diseño de una red de distribución. Ahí yo te voy a enseñar a calcular. O sea, ahí te voy a enseñar cómo se calcula esto a través de una tabla que te voy a dar. Ahora yo no te voy a pedir eso. O sea, no te voy a pedir que calcule los caudales así por tramos. Yo te los daría ya, porque todavía no has aprendido a calcularlos así por tramos. ¿Me entendiste, Joel? Claro que sí. Otra pregunta. Dime. Digamos, para el cálculo hidráulico, una red ramificada, ¿no? Que era, digamos, teníamos que primero enumerar los nodos, obviamente, ¿no? Claro, igualito. Claro, y aquí teníamos mi red distribuidora. Entonces, mi duda es que usted mencionaba, ¿no? Es que siempre teníamos que partir de los extremos y llegar al punto de alimentación. Exacto. Entonces, sí. Aquí vas a hacer lo mismo. Vas a calcular el caudal de todas las personas que están asentadas en este tramo, y entonces ya conoces el caudal que tienes que entregar en este tramo. Calculas lo mismo aquí. Por este tramo tiene que pasar la suma de este más este. Por eso es que tienes que partir de atrás. Por este tramo de aquí. No sé, ¿me estás viendo mi cursor? No se ve. ¿No se ve? No. Espérate, perdón. Ah, no, porque ahora ya yo lo mandé mi... Bueno, como te decía, partes de atrás porque ahí tú le vas sumando los caudales que vas calculando por los tramos. Sí, no puedo. Si estás tú, no puedo operar yo.
Entonces, usted me explica en una pizarrita también, y así yo le señalo las dudas. ¿Correcto? Ya, perfecto. Voy a compartir yo. Yo voy a arreglar su pantallita ahora. En la explicación. Sí, dime. Lo que es de Hardy Crow, en la parte conceptual, ¿nos irá a preguntar en el examen? O va a teoría sí, va a teoría y va a práctica. Ya. Va a teoría y va a práctica. ¿Está bien? Ya. Mira, Sí, esto es lo que tú me decías, Joel. ¿Por qué se viene de atrás hacia adelante? Supongamos que aquí es donde va a estar mi tanque o mi bomba. Yo calculo para la población que tengo aquí el caudal que voy a entregar. Aquí. Vamos a suponer que este es Q1 y calculo para la población aquí el caudal Q2. Ahora, por aquí, supongamos que yo no tengo población aquí en este tramo. ¿Qué caudal va a pasar por este tramo? Q1 más Q2. Le voy a llamar Q3. Difícil con esta porquería. Es Q1 más Q2. Es que además soy zurdo. Entonces, aquí vamos a suponer que yo calculo mi caudal Q4 para la población, lo que esté asentado en ese tramo. Entonces, ¿qué caudal va a pasar por aquí? Va a ser Q3 más Q4, que le voy a llamar Q5, que va a ser igual a Q3 más Q4. Por eso es que vengo de atrás hacia adelante, para ir sumando los caudales. Ya ahora, cuando yo vaya a hacer el cálculo, lógicamente que ya el flujo viene. Por aquí tiene que pasar Q5, que es el caudal de diseño de mi tanque o de mi bomba. Y ya el flujo no viene en esta dirección, sino que el flujo va en esta dirección. Cuando llega aquí, por aquí se va Q4 en esta dirección y por aquí se va Q3, que es la suma de Q1 más Q2. Aquí se va Q1 y aquí se va Q2. Y ya ese es mi esquema de cálculo. ¿Me entendiste? Ahora, para este caudal, de acuerdo a la longitud y los accesorios, calculo su pérdida de carga asociada. Le tengo aquí, a diferencia de la red mallada o cerrada, en redes ramificadas o abiertas, tengo que calcular la pérdida de carga como la suma de las pérdidas por fricción o longitudinal más las pérdidas por los accesorios. ¿Me entendiste? Disculpe, usted ahí mencionaba, ¿no?, que usted asumía que no había nadie en ese tramo donde calcula... No, te estoy poniendo un ejemplo hipotético, ¿no? ¿Qué pasaría si hubiera ahí, digamos, un... Si hay, le tengo que sumar a Q1 más Q2 más el caudal que se incorpora en este tramo, más el caudal que tengo que entregar a este tramo. ¿Me entiende? Entonces, el primer esquema que estábamos mencionando, ¿no?, es que venía del extremo hacia el tanque de almacenamiento, es para calcular los caudales que se incorporan en cada tramo hasta que llegue al tanque. Nada más. O sea, nada más. En la otra parte, ya cuando hacemos el cálculo hidráulico, asumimos ya... ¿Y ahí se aplican las leyes o no? Las leyes en los... Claro, lo mismo, igual aquí, por ejemplo. No, pero ya aquí no vas a aplicar... sí, cuando va... Ya aquí tú sabes los caudales que pasan por tramo. Q5, por aquí se va Q4, por aquí se va Q3, por aquí se va Q1 y Q2. Aquí no tengo que estar en redes ramificadas abiertas.
como tengo una sola dirección, porque el agua va en una sola dirección, no tengo que estar asumiendo que si el flujo se va en esta dirección, en esta otra, porque no tiene otra. Y entonces los caudales es lo que me dé nomás. En el caso de la red mallada, sí, porque el flujo puede ir en varias direcciones. ¿Me entendiste? Sí. Eso es. Otra pregunta, ¿no? Dime. Ya. Usted mencionaba también en los tipos de, o sea, que era mejor utilizar en la forma de distribución, ¿no? En la forma bidireccional, colocar, digamos, al lado opuesto de donde está mi alimentación. El tanque. El otro tanque, ¿no? Que va a ir. Pero, ¿era en la cola o en la cabeza? Porque en la cabeza, la cola. La cola. Hay formas diferentes de alimentar. En pueblos pequeños, en poblaciones pequeñas, rurales, generalmente el tanque está en la cabeza y entrega de ahí a la red. Pero cuando tú tienes una población con una mancha urbana muy grande, lo ideal es que usted coloque el tanque en el otro extremo para que parta de la presión igual en ambos extremos y la distribución de presiones sea menor y el caudal ingrese por 2 puntos en vez de por 1 y eso te disminuye los diámetros. Pero hay veces que eso no es posible porque la cola no es la que tiene la cota más alta y al final tú colocas el tanque en el punto más alto que tiene la red. Eso es. Lo ideal sería colocarlo en la cola, pero no siempre ocurre eso. ¿Me entendiste? ¿Por qué no se lo ubica el tanque en el centro de la red de distribución? ¿Por cuestiones estéticas o...? No es por estética. Lo ideal es que esté en la cola, porque si está en la cola, tú tienes el ingreso por los dos extremos, y entonces, lógicamente, que ahí tú tienes por un extremo entra el caudal de diseño entre 2 y por el otro el caudal de diseño entre 2. Si ingresa por el centro, el caudal de diseño ingresa por un solo punto. Pero al final, la topografía de la zona es quien te dice dónde debes colocar tu tanque. Si a lo mejor el centro del área es el punto más alto, lo vas a tener que colocar en el centro. Siempre lo vas a colocar en el punto más alto de tu tanque. Es lo ideal para reducir la altura del tanque y con ello costos, todo. Eso era cuando hay una rotura, ¿no? Y ahí, cuando hay una caída de presión, lo que hacía era que no, en todos los puntos no sea menor a la presión mínima, ¿no? Claro. Otra duda, ingeniero. En las condiciones económicas que mencionaba de la red de distribución como una red, o sea, sí creo que sí. La red de distribución tenía que ocupar el 2/3 parte de la inversión total del sistema de distribución, ¿no? Sí, es que eso es lo que el costo de la red es el que tiene el mayor peso del costo del sistema, las 2/3 partes. Entonces, ¿sería esa la única condición económica o habría otra? No, es que eso no es una condición económica. No lo veas así. Lo que yo te estoy diciendo, tú tienes un sistema de distribución que está compuesto por una fuente, una captación, una aducción, hay veces está compuesto por una planta y por una red. La red, solamente la red, el 100% del costo del sistema te ocupa las 2/3, tiene el costo de las 2/3 partes. Por eso es que es importante prestar especial atención en el esquema que tú vas a partir para el diseño, para buscar qué cosa, los menores diámetros y esas 2/3 partes disminuir su costo. Tiene un peso muy grande el diseño de la red. Eso es. Con respecto a la presión máxima, en la bibliografía especializada nos decía que era de 53, ¿no? Pero en la norma decía que era de 70. Sí, la boliviana. Ajá, la norma boliviana. En el cual usted mencionaba que era por las ciudades que había, por la topografía llana que había en distintas ciudades como Santa Cruz. No, al revés.
Los 70 metros de columna de agua es por ejemplo, el Alto La Paz. El agua la captan en el Alto y la entregan a La Paz y hay una diferencia de coste de 400. No es lo mismo reducir la presión de 400 a 70 que de 400 a 53. Por eso es que Bolivia tiene, como tiene mucha, ¿cómo se llama esto? Tiene muchas zonas en topografía bruta. Por ejemplo, también en los valles lo mismo. Normalmente el agua la captan en el cerro y la llevan a la población que está abajo en el llano. Entonces, por esas diferencias de presión, de carga, de altura que tiene la topografía boliviana, la norma dice 70 metros. Otra duda. ¿Ya? ¿Alguna otra duda que sí? En el momento de calcular las presiones en los nodos, ¿no? En el momento de hacer el cálculo, en la parte de la fórmula, para el caso de la parte de altura del tanque, para la alimentación por tanque, la altura del tanque no se la calculaba, ¿no? Porque ya nos la daban, ¿no? En el problema. O era que eso es, siempre nos la daban. No. Acuérdate que yo te dije que ya estábamos de una red existente y lo que nos pedían era comprobar si cumplía con las presiones. Entonces ya el tanque estaba construido a 40 metros, esto. Si no estuviera, si tú diseñas una red nueva, tú no sabes cuál es tu altura de tanque y lo que tú vas a calcular precisamente es la altura de tanque. Pero si ya tienes una red existente, donde tienes un tanque que está a una altura o una bomba que te da una carga, lo que tienes que comprobar el comportamiento de las presiones si cumplen con lo establecido según la norma en el lugar que estén. Eso es. Mínima, bueno, con eso no es la norma. No te escuché lo último que dijiste. No, que cuando teníamos una red nueva tiene que cumplir que sea mayor o igual a la presión mínima. Exacto. En la fórmula de la altura del tanque o la carga de la bomba vas a utilizar la presión mínima que te recomienda la norma. Eso es. No, por nada. Doctor, buenas tardes. Tengo una consulta. Disculpe, a la hora de los criterios para diseñar un tanque de almacenamiento, hay valores que tenemos que adoptar. ¿Qué valor usted recomienda siempre adoptar? Por ejemplo, decimos el borde libre sea de 0.20 a 0.30. ¿Qué valores recomienda usar usted? A ver, si tengo un tanque y yo asumo un borde libre de 20, esto significa que a la altura hasta la altura que llegue el agua, en el nivel máximo en el tanque, le voy a aumentar una franja de 20 centímetros de hormigón perimetral. Entonces no es lo mismo una franja de 20 que una de 30. ¿Qué va a depender ahí? Tengo platita para ponerle una de 20, tengo plata para ponerle una de 30, entonces el costo. Todo va relacionado al costo. Va relacionado al costo. Y por ejemplo en el volumen de regulación que dice de 0.15 a 0.30. Ay, buena pregunta esa. Ahí sí que ese es el problema que tiene, la falla que tiene la norma boliviana. Lo ideal es partir del gráfico, el diagrama de RIL, que es el diagrama que te da los puntos, el punto máximo, el pico. Sí. Y de ahí tú obtienes volumen exacto. Porque si tu fuente entrega 5 y tu pico llega a 10, está faltando 5, entonces ese es el que adopto, real. Pero aquí la norma boliviana, que no tiene nada que ver la pobre norma, ¿no? Sino los que hacen la norma boliviana, ya debieron haber hecho ese diagrama para Bolivia. Entonces, en ese caso, tú me preguntas a mí, ¿y qué te puedo decir? Yo no tengo criterio. Si quiero asegurarme, me doy el 30%, pero a cuenta de que eso es el mayor costo que voy a tener en el tanque, ¿no? Me puede generar un mayor costo. Si quiero, no tengo mucho dinero, puedo optar el 15%, ¿no ves? Entonces,
va a depender de eso. Pero con el riesgo de que yo disminuya costo, pero mi volumen sea deficitario a la hora de entregarlo. ¿Me entiendes? Ya, entonces, es difícil ahí que yo te pueda dar un criterio, ni yo mismo lo sé, la verdad. Bueno, doctor, muchas gracias, muy amable. No, por nada, amigo. Otra duda. Sí. En el tiempo de vaciado, ¿no? Es que está en función de varias variables ahí, como el área superficial, la carga. Sí. Dice cuando es mayor a 4 horas, que es lo recomendado, si hay que ajustar el diámetro de la tubería, creo que, ¿no? No, se recomienda que esté entre 2 y 4 horas. Preferiblemente 2 horas. Porque el tanque, cuando usted hace la limpieza, lo llena y lo vacía varias veces. Entonces, si usted adopta 4 horas, va a demorarse más fuera de servicio. Ahora, ¿cómo lo ajusta? A tiempo, con el diámetro de la tubería de limpieza que tú vas a colocar. O sea, tú juegas cuál es el diámetro que me garantice que mi tiempo sea el que yo quiero. Por ejemplo, 2 horas. Eso es. Esa simbología de W representa el área de lo que... El área. Pide 2 sobre 4. Y ahí está el diámetro que tú necesitas ir fijando para que tu tiempo te dé lo que tú estimes, las 2 horas, por ejemplo. Eso es. Tienen que saberse los diámetros comerciales, porque no es cualquier diámetro que voy a poner. O sea, por ejemplo, no existe 5 pulgadas, no existen 3 pulgadas y media. Entonces hay que aprenderse los diámetros comerciales. ¿Está bien? ¿Alguna otra duda? Sí, buenas tardes. Ese diagrama habría que elaborarlo para las 3 condiciones que dice la norma. ¿Cuáles son esas 3 condiciones? Los llanos, los valles y el altiplano. Yo presenté eso, yo soy docente investigador y tengo 96 horas de investigación en la carrera. Y yo presenté eso un año como tema de investigación. O sea, quería con 2 estudiantes, con 4 estudiantes, porque hay que hacer todo durante 365 días del año, quería con 2 estudiantes hacer las mediciones durante los primeros 6 meses y con los otros 2 hacer las mediciones durante los segundos 6 meses y otros 2 para procesar la información. Eso yo lo planteé para hacerlo aquí en Santa Cruz. Hubo un jefe de carrera, que no voy a decir el nombre porque no corresponde y por ética, que estaba en función en ese momento, que en una reunión del consejo de carrera donde se aprueban estos temas, ese jefe de carrera dijo que va a venir un cubano a hacernos a nosotros la norma de Bolivia. Imagínense ustedes, yo no iba a hacer la norma de Bolivia, yo iba a hacer un aporte a la norma, iba a establecer un método que íbamos a desarrollar en Santa Cruz. Mi coordinación era pasárselo, por decir, a Cochabamba para que hicieran los valles y pasar a una universidad de Cochabamba, la San Simón, y pasárselo a la San Andrés en La Paz para que hagan el mismo estudio en La Paz. En mi país, donde yo estudié y trabajé, porque yo cuando terminé de estudiar mi ingeniería en el IJAE, en el Instituto Superior Politécnico de San Antonio Echeverría, me dejaron trabajando ahí, docente, investigador. Y en Cuba, el IJAE era el que hacía las actualizaciones de la norma. Allá los estudiantes no pagan un peso por nada, ni para ingresar, y le dan los textos gratuitos. Entonces la única forma que tenían los estudiantes de retribuir, en este caso la universidad, de retribuir el dinero que el Estado le daba para que los estudiantes estudiaran gratuito, era hacer a través de tesis esas actualizaciones. Entonces el estudiante hacía su tesis y aportaba al Estado. Porque, por ejemplo,
la dotación acá en la norma boliviana. Te dice entre 250 y 400 litros por habitante por día para poblaciones mayores a 20.000 habitantes. Y en Santa Cruz, Aguapá, es 120 litros por día la media. O sea que es el doble de la dotación lo que tú utilizarías si usara lo que dice la norma. Y de eso te daría el doble del caudal y el diámetro, y las instalaciones están sobredimensionadas. Entonces la importancia de esa actualización está en la economía que se pueden lograr en los proyectos de acuerdo a las condiciones reales. Este docente dijo que un cubano, que va a venir un cubano a hacernos la norma a nosotros los bolivianos. Yo digo, pobre tipo nomás, pobre tipo, porque yo no iba a hacer nada, lo iban a hacer los estudiantes, yo solo los iba a guiar, yo no iba a hacer nada. Los estudiantes bolivianos iban a hacer las mediciones, los estudiantes bolivianos iban a atacar los resultados, pero aún así, si viniera un extranjero que me puede aportar a la economía del país, bienvenido fuera. Bienvenido fuera. Yo vivo aquí en Santa Cruz más de 24 años. O sea, yo me siento uno más de ustedes. Yo trabajo por este país. Yo no trabajo por mi país. Yo aplico los conocimientos que yo tengo, lo vierto en educar a los estudiantes y en hacer trabajo para este país. Y no porque sea cubano me voy a sentir ofendido porque le estoy haciendo algo a Bolivia. Al contrario, me siento orgulloso de hacerlo. Entonces, pero bueno, hay de todo tipo en este mundo. En esta villa del Señor hay de todo, ¿no? Hay de todo. Es una pena, me dio mucha pena eso. Más de decir, no, rabia, no, me da pena. Me da pena que autoridades mediocres no aporten a su país, porque él podía haber aportado aprobando el temario y se hacía la investigación y se obtenían resultados buenos para Bolivia, ¿no? Pero bueno, eso es. ¿Alguna otra duda, porfa? Que tengo clase ahora, tengo otro turno. Entonces les recomiendo, señores, estudien. No, yo sé que muchos van a estar inventando cómo copiarse, esto, lo otro. No pierdan tiempo en eso. Siempre se los digo desde lo más profundo de mi corazón. Desde lo más profundo. Perdón un momento. Desde lo más profundo de mi corazón. Jacqueline, un momentito. Desde lo más profundo de mi corazón se los digo. Aprendan. No hacen nada con copiarse ahora. Van a tener un título y cuando salgan a la calle van a ver que son de mediocres para malos y no van a encontrar trabajo porque nadie le va a pagar un peso porque le hagan una cosa mal hecha. Entonces, si tienen la habilidad para buscar la forma de copiarse, aprovechen esa habilidad para aprender el conocimiento. No por fuera ya porque no la moleste. A ver, Jacqueline, dime. Es Jacqueline, ¿no? Yo tenía... Dime. Ingeniero, yo tenía una duda, es que para el diseño de los tanques, sí. Usted nos recomienda asumir una altura útil de 2 y 2.5 metros, entonces, digamos, si usted nos da un ejercicio, yo quería saber cuánto nosotros debemos tomar entre 2 y 2.5, ¿podríamos adoptar cualquiera? ¿Eso no es tan importante o lo puedes adoptar? Puedes adoptar cualquiera, a menos que yo te diga use menor valor de los rangos o el mayor valor. Pero si tú adoptas entre 2 y 2.5, yo no tengo nada que objetarte. Ya. Va a disculpar, ingeniero. No, por nada. Sí, para eso estoy. ¿Alguna otra duda? Una pregunta, doctor. Al momento de hacer la planilla de Hardy-Cross, ¿hay un límite de correcciones para llegar al 0,001 o tenemos que hacerlo hasta llegar ahí? Tienen que hacerlo hasta que todos los tramos cumplan con que el diferencial de caudal, el Q pequeñito, sea menor o igual que 0,001. No hay ese es el límite. Cuando ya todos los tramos cumplen eso, se para. Ya no se sigue iterando. Ese es el límite. No, por nada.
¿Alguna otra duda? Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, amigo. ¿Cuándo no es necesario utilizar el bypass en un tanque? Cuando tiene más de un tanque de la red. Vamos a suponer que tú tienes una red, tienes 2 tanques. Entonces ahí no necesitas usar bypass porque cierras un tanque y operas con el otro. Pero cuando tienes un tanque solo en la red, estás obligado a colocar un bypass. Porque si cortas el ingreso y la salida del tanque y no tiene bypass, se cortó el servicio. Se corta el servicio de toda la red. Cuando tienes más de un tanque, no es necesario bypass. Gracias, doctor. No, por nada. ¿Alguna otra duda? Sí, doctor, una pregunta. Dime. El tiempo de vaciado de los tanques, en la fórmula está área de la superficie mojada. ¿Se refiere a los 4 lados, las 4 paredes? Área de la superficie mojada. Es el área en planta de arriba, mirando el tanque desde arriba, el área que tiene la superficie. Si el tanque es rectangular, es el ancho por el largo. Si es circular, es pi de 2/4. Ah, ya. Gracias. Sí. Bueno, ¿alguna otra duda? No estaba mirando la hora porque a las 5 tengo clase con los otros muchachos. ¿No hay más dudas? Bueno, como siempre le digo, cuídense, estudien, señores. Estudien, aprovechen el tiempo. Deben aprovecharme, por ejemplo, a mí ahora, a todos sus profesores que tienen la posibilidad de que con poco dinero los tienes enfrente. Después, si quieres aprender conmigo, vas a tener que pagar un curso. Te va a salir más caro. Entonces, aprovechen ahora, aprendan. Y eso es lo más importante para ustedes, porque si ustedes aprenden, van a ser buenos profesionales. Si se copian y no aprenden, al final de la vida le va a pasar la factura. Doctor, una consulta. Sí, el día del examen dijo que solamente 25 personas. O sea, ¿vamos a organizarnos por tiempo? No, yo los voy a mandar a entrar. Yo voy a entrar ahí y ustedes van a estar en la sala de espera. Y yo al azar yo voy a ir entrando los alumnos. Ok, listo, doctor, gracias. ¿Está bien? No voy a seleccionar nombres ni nada para que después no digan, no, mira, hizo pasar a las mujercitas y después a los hombres no. Ya, doctor. Al azar voy a... Disculpe, entonces a la hora de clase. Sí, a la hora de clase. Todo va a ser en el horario de clase. No se preocupen porque yo les voy a poner tiempo. Van a tener 2 minutos para las teóricas y 5 para la práctica. Entonces va a alcanzar el tiempo, el horario. ¿Está bien? Yo les voy a pasar todas esas reglas. Bueno, ¿alguna otra duda? Bueno, si no hay más dudas, como siempre les digo, cuídense, aunque no son muy buenos ejemplos para decir que cuidarse, porque ya me ha dado 2 veces el coronavirus ese.